Muy buenas. Estaba navegando en la web y me di cuenta que en los videos que hay en YouTube hay un youtuber boliviano llamado Caplex. Este youtuber hizo un video sobre quiénes se parecen, los bolivianos a los peruanos o los peruanos a los bolivianos. Y luego hizo una especie, en este caso de causa, ¿no? O cómo en este caso se relaciona esa similitud. Bueno, en el video lo hizo de una manera en donde prácticamente hacía entender ya que había una afinidad cultural producto de los incas. Bueno, algunas cosas sí tuvo cierta razón de manera muy simple, pero esta es una video respuesta para darle una explicación mucho más, un poco más certera, un poco una explicación desde el punto de la mirada, creo que desde la historia. Bien, vamos a ver, acá tengo dos gráficos, si se dan cuenta, en lo que es en negro es un gráfico en este caso del siglo XIX, la fundación de las repúblicas, en este caso del Perú, y la fundación de la República de Bolivia. Hay que recordarnos que la fundación de la República del Perú, que parte en este caso a partir de 1821, y de Bolivia por 1825. Y acá vemos otro gráfico que está con el plumón rojo, que es sobre el Tahuantinsuyo, ¿no? En este caso el imperio de los incas. ¿De qué manera podemos relacionar estos dos gráficos con quién se parece a los peruanos a los bolivianos o los bolivianos a los peruanos? Bien, acá viene la respuesta para el video de Caplex, para que entienda un poco que dentro de la historia hay antecedentes muy importantes para que sepamos nuestras raíces o nuestra identidad real. Es cierto que el lugar que nosotros nacemos ya viene a ser en este caso nuestra identidad local, pero hay una identidad que hay que ver más allá. Muy bien, vamos a empezar primero por el mapa del Tahuantinsuyo. Acá vemos al Tahuantinsuyo en este caso, ¿no? Antes era dividido en 4 suyos, pero en este caso lo que nos importa es lo siguiente. Cómo este imperio fue creciendo de manera muy rápida, porque en 100 años de lo que eran los reinos del Cusco, de esta zona de aquí, pasó en 100 años a ser un imperio que sobrepasó países en la actualidad que podrían estar Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. ¿De qué manera creció de manera tan rápida y más eficaz? Y la otra pregunta viene a ser lo siguiente: si en 100 años hubo una expansión y luego vino el proceso de la invasión española, hasta el día de hoy perduran los idiomas más importantes como el quechua o el aymara. Pero vamos básicamente al quechua. ¿Dónde está la explicación? ¿De qué manera en menos de 3 generaciones una población pudo adoptar un idioma, en este caso de los incas, en regiones en donde nunca se hablaba? Pues aquí viene la explicación. Cuando se formó el imperio de los incas, el reino del Cusco, para asegurar la identidad, en este caso cultural, social, a favor de los incas, a favor del imperio, los nuevos territorios conquistados, vamos a ponerlo con plumón azul, que en este caso es en la zona del Collasuyo y la zona en este caso del Chinchaysuyo, para asegurar la permanencia de estos imperios y que se preserve la identidad cultural, pues el imperio de los incas desde el Cusco, vamos a poner aquí, ¿qué hizo? Pues envió, en este caso, familias enteras salieron del Cusco y fueron trasladadas obligatoriamente. Ese traslado que se realizó a las regiones más recónditas del imperio viene a ser el desplazamiento de leales, en este caso servidores del imperio incaico, hacia las regiones más alejadas. ¿Qué nombre tuvo? Tuvo el nombre de los mitimaes. Bien. Bien, entonces, los mitimaes son los encargados en este caso. Imaginemos un pueblo entero. Un pueblo entero es desarraigado del Cusco y llevado en este caso a una zona del Collasuyo. Específicamente, si tomamos este ejemplo, nos vamos a dar cuenta de algo, de que en la zona de Oruro, de Cochabamba, principalmente estas zonas, digamos que son centros mineros, la gente habla quechua y mucho más al norte habla el aymara. Entonces, ¿de qué manera esta gente adoptó el quechua? ¿Por qué? Porque hubo familias enteras originarias del Cusco que se asentaron ahí. Y es más, el quechua que se habla en estas zonas es muy parecido al quechua del Cusco.
si ustedes se van a dar cuenta, es porque prácticamente implantaron una comunidad cultural en estas zonas. Bueno, Capleg, esa es una de las explicaciones por qué son tan parecidos. Entonces acá si te das cuenta quién se parece a quién, pues si vamos a poner regionalmente, los del Cusco llevaron familias enteras hacia el sur, supongamos, en este caso, en Bolivia. Entonces, si hoy en día lo llevamos por países, lógicamente que la identidad que ustedes tienen, a quién se parece a quién, ustedes, en este caso los bolivianos, históricamente se parecen a los peruanos. ¿Producto de qué? Del desplazamiento de familias. Bien, esta es una explicación en este caso. Esta explicación que él de manera somera lo dio tenía un origen, los mitimaes. Habló también sobre el proceso de la independencia, ¿no? En el proceso de la independencia hay que darnos cuenta algo. Cuando el Perú todavía no existía y era parte del virreinato, en este caso, o era parte, en este caso, de una colonia de Estados Unidos, bueno, una colonia de España, pues no existía lo que era Bolivia. Lo que existía en aquel entonces, y eso sí lo dijo correctamente, era el Alto Perú. Muy bien. Y en aquel entonces también se le decía en la región del Perú el Bajo Perú. ¿Por qué? Porque el Bajo Perú viene a ser en este caso la zona costera, principalmente Trujillo, Lima, inclusive se puede hablar de Arequipa y Arica en aquel entonces. Y el Alto Perú vienen a ser las zonas, en este caso, que están por encima en la cordillera de los Andes. Entonces ahí estaban La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba, Sucre. Inclusive se podía considerar, digamos, a las zonas de Puno. Ya, eso vendría a ser. Pero ¿qué sucedió? La descentralización de estos territorios se dio principalmente después de las reformas borbónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este sentido, la capital que viene a ser La Paz, estaba ahí la audiencia de Charcas. Entonces, en la audiencia de Charcas se forma, digamos, un núcleo político que posteriormente hará la separación, en este caso, del Alto Perú al Bajo Perú. ¿Quién consolidará esta separación? En este caso va a ser Bolívar. A la llegada de Bolívar, en este caso, lo que es hoy en día en la actualidad Bolivia, había tres opciones: ir con el Perú, ir con Argentina o ser un estado independiente. Bolívar optó por el estado independiente. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que geopolíticamente esta zona de aquí, que viene a ser en este caso la parte central de Sudamérica, iba a tener un protagonismo geopolítico, inclusive, digamos, casi a la par que Brasil. Entonces, los países como la Gran Colombia, que en aquel entonces conformaban Ecuador, Colombia y Venezuela, iban a quedar disminuidos. Y si tomamos en cuenta también en el sur Chile y Argentina, entonces la opción de separar este país de lo que era, digamos, el Bajo Perú se dio y en su honor se puso Bolivia. Bueno, en honor a Bolívar. Entonces esa es la explicación en este caso, por qué la separación. ¿Hubo un momento de unificación? Sí, hubo un momento de unificación y eso también hizo referencia a la Confederación Peruano-Boliviana. Pero ¿qué sucedió en este sentido? Que en la Confederación Peruano-Boliviana, que estaba al mando de Santa Cruz, resulta que Santa Cruz había nacido en el Alto Perú, pero a inicios de la independencia del Perú, él estuvo, digamos, actuando y era parte como de toda, digamos, el proceso administrativo, incluso gobernó el Perú. Cuando regresó a Bolivia, él se dio cuenta de que podía unificarse, en este caso, los dos estados, pero no eran dos estados. El Bajo Perú, en este caso, para la formación de la Confederación Peruano-Boliviana, tenía que ser separado en dos estados: estado norperuano, estado surperuano y estado boliviano. ¿Cuál es el problema? Del que el estado surperuano tenía mucha más afinidad con el estado boliviano, por términos culturales, lingüísticos, inclusive económicos y geográficos. Pero el estado norperuano no tenía esa afinidad. Entonces, por consiguiente, para que la Confederación Peruano-Boliviana tenga efecto y tenga en este caso larga sobre, bueno, pueda vivir mucho más, digamos, una larga duración, lógicamente que iba a haber problemas entre el Bajo y el Alto,
entre el Estado norperuano y el Estado surperuano. En esas circunstancias, el que salía un poco perjudicado en ese sentido era, digamos, el Estado peruano, porque era dividido en dos estados, era un poco capitaneado en este sentido, digamos, por la idea de Santa Cruz, pero desde el gobierno desde Bolivia, pero de Bolivia pasarse a Arica. Entonces era una situación complicada, y mucho más complicada era la situación con los otros países. Por ende, Chile, Argentina y otros países intervinieron para la desarticulación. La idea no estaba mal, pero estaba mal planteada. ¿Por qué? Porque no puedes constituir la constitución de dos estados en una sola confederación de resultado, digamos, la aparición de otro estado más. Y quien era el más perjudicado era el Perú. Entonces, en ese sentido. Bueno, y el otro episodio que habló sobre la guerra con Chile. La guerra con Chile, claro, está... Hay que tomar algo en cuenta, muy importante, ese es ya otro tema, pero simplemente vamos a comentarlo. La guerra con Chile en este caso fue un evento muy importante. No creo que fue tan importante a Bolivia. Lo único importante de Bolivia que viene a ser, en este caso la desarticulación y desaparición, en este caso de su entrada marítima hacia el Estado boliviano, con lo que viene a ser, vamos a ponerlo aquí, la desaparición en este caso de Antofagasta, ¿no? Antofagasta es tomado por los chilenos. Los bolivianos nunca tuvieron una batalla o una guerra, en este caso física, real, contra el ejército chileno. Más bien los bolivianos en este caso apoyaron al ejército peruano. La única batalla que se conoce del ejército boliviano fue la batalla de Alto de Alianza. Claro que fue una de las batallas más sangrientas en las que participaron y se retiraron. En otras palabras, el peso de la guerra nunca lo sintieron. Claro que perdieron su puerto, no tenía una población de 1000 personas, estaba muy descuidado, la economía boliviana no dependía en este caso de este sector marítimo, sino dependía en este caso de la mina, pero en el caso peruano era una sociedad un poco más estructurada, en ciertos términos un poco más desarrollada, y pudo enfrentarse en este caso a Chile, en este caso se perdió la guerra, pero la guerra entre los dos países prácticamente duró desde 1879 hasta 1884. Eso eran 5 años, fue una guerra muy larga. Entonces no fue muy fácil. En cambio, la toma y posesión de los territorios de Bolivia fueron solamente en días. Entonces esa es la gran diferencia. Con esto no trato de decir que Perú sea mejor que Bolivia o Bolivia sea mejor que Perú, sino que la historia misma, cuando te dicen los hechos, te demuestra de que hay causas en donde unos participan y otros no. Y en el caso boliviano su participación fue muy efímera. Y por ende, el Perú en muchos de estos aspectos fue la que determinó, digamos, en este caso, los vaivenes de la historia. Bueno, solamente era como una video respuesta al video de Caplex. Un saludo y sigan navegando por la web.